En esta clase vamos a profundizar el concepto de idealismo trascendental de Kant a partir de la crítica de la razón pura. Recuerden que en esa obra Kant lo que se propone es investigar si es posible la metafísica como ciencia y darle un fundamento sólido para que pueda progresar como el resto de las ciencias. Lo que utiliza como eje del análisis son los juicios sintéticos a priori, que son los juicios típicos de la metafísica, y cree que la clave para dar una respuesta es hacer un examen de la razón pura, una razón no mezclada, para ver si ella misma puede justificar sus conocimientos sin apelar a ninguna otra cosa más que a sí misma. En este camino, el resultado que nos propone Kant es un nuevo sentido de subjetividad y objetividad, es decir, de sujeto de conocimiento y de objeto de conocimiento. Y para llegar a esto, propone lo que más tarde se ha conocido como el giro kantiano o la revolución copernicana de Kant, porque lo que propone es hacer una inversión al procedimiento que venía realizando la filosofía hasta ese momento. Anteriormente, según Kant, así es como él plantea esta narrativa, los filósofos se habían preguntado cuáles son los objetos que ha de conocer la metafísica para luego analizar, examinar al sujeto y ver si es capaz de conocerlos. Y Kant cree que seguir por ese camino va a llevar nuevamente al fracaso a la metafísica, porque no es esa la solución al problema, y justamente por eso lo que propone es esa inversión y compara esa operación que está realizando con la que realizó Copérnico en el ámbito de la astronomía. Porque bien, Copérnico partió de la tradición astronómica que interpretaba y construía un modelo de sistema de los cielos que ponía como centro a la Tierra y generaba ciertos problemas, y entonces pensó que lo mejor era cambiar del centro para explicar y entender mejor el sistema y construir un modelo más adecuado, y propuso un nuevo centro que era el Sol. En el mismo sentido, lo que propone Kant es la inversión, porque si la filosofía precedente, la tradición metafísica de la que él parte, según él, partía del objeto para luego examinar al sujeto, lo que él propone es primero examinar al sujeto para ver cuáles son las determinaciones que le corresponden al objeto que ese sujeto puede conocer. Así que, para plantearlo en modo de pregunta, una pregunta retórica, lo que interroga Kant en esta obra es ¿por qué no pensar que son las representaciones del sujeto las que determinan los objetos de conocimiento y no a la inversa, como lo venía haciendo la tradición filosófica hasta el momento? Entonces, el resultado de esa indagación inspirada por esa pregunta y ese giro kantiano es un nuevo sentido, concepto de objetividad, porque es un sujeto al que llega Kant que determina los objetos e impone formas a priori y principios sin los cuales el objeto no sería posible. Ese sujeto que inaugura Kant con la crítica de la razón pura muy claramente es un sujeto que constituye la objetividad, porque define qué es lo que puede ser objetivo, y por tanto también al definirlo establece un límite, qué es objeto y qué no lo es. Ese sujeto que impone las condiciones es conocido con el vocabulario técnico kantiano como sujeto trascendental. Las condiciones, por supuesto, son condiciones a priori, independientes de la experiencia, y además Kant entiende que este sujeto es universal y sus condiciones son necesarias. También podemos agregar algo que no aparece en la crítica de la razón pura, pero sí en otra obra de Kant, en particular en la Antropología en un sentido pragmático, que es una obra posterior, que ese sujeto universal tiene un cierto recorte, porque es el sujeto masculino, es el sujeto europeo, el sujeto blanco,
y hay una gran porción de los seres humanos que quedan fuera de esa supuesta universalidad. Paralelamente, en este nuevo sentido de subjetividad hay una nueva objetividad también, que es precisamente la que corresponde con esas determinaciones. De modo que, si el sujeto determina los objetos, estos ya no son las cosas tal como son en sí, sino tal como se nos aparecen, como nos afectan a nosotros en la experiencia. Ese aparecerse hace que el objeto sea fenoménico o fenómeno, como es la terminología kantiana, es decir, aquello que se muestra, que se da, que aparece. Hay algo de lo real que queda por fuera de esa experiencia posible para nosotros, que es lo en sí, las cosas como son en sí mismas o los objetos nouménicos. De modo que aquí hay muy claramente una definición de los límites, de qué es lo que puede ser conocido para nosotros y qué lo que es real, pero no es objeto de nuestro conocimiento. Una vez planteada esta subjetividad y objetividad, un desafío enorme para Kant fue mostrar que hay una validez objetiva en el conocimiento de ese sujeto. Y lo primero que hay que decir es que las representaciones son objetivas, pero no porque tengan concordancia con las cosas en sí, como hemos visto, sino porque se ajustan a la estructura del sujeto. Y hay una parte específica de la crítica de la razón pura donde se aborda esta cuestión, que es la deducción trascendental de las categorías. Deducción es una palabra que nos puede remitir al vocabulario de la lógica o de la matemática, etc. En el uso que le está dando aquí Kant no es ni lógico ni matemático, sino que es un uso jurídico, y deducción quiere decir algo así como defensa o alegato de la validez objetiva de las categorías. Es una parte de la crítica de la razón pura que él reformó mucho en la segunda edición. Nosotros vamos a ver cómo presenta la respuesta definitiva en esa segunda edición, y sabemos que es algo que a él le preocupó mucho por su correspondencia, etc. Partamos primero de cómo era la situación antes de la primera edición de la crítica, en la disertación de 1770. Que recuerden, es el texto que él presenta cuando inaugura la cátedra de metafísica en 1770, como decíamos, y luego transcurren unos 10 años hasta que él publica la primera edición de la crítica de la razón pura. En la disertación, Kant ya había presentado las dos facultades, sensibilidad y entendimiento, como separadas, muy distintas entre sí, una distinción radical, muy radical, porque fíjense ustedes que en esa versión previa a la crítica, precrítica, él pensaba que la sensibilidad conocía los fenómenos, y entonces ese era el conocimiento subjetivo, mientras que el entendimiento accedía a lo nouménico y había ahí un conocimiento objetivo. Esta diferenciación no permanece, es algo que no le cerró definitivamente, por algo se tomó tanto tiempo para repensarlo. Cuando él propone el giro copernicano, ya no piensa que hay una cosa subjetiva y una cosa objetiva, dos tipos de conocimiento diferentes, sino que ambas facultades fundan la objetividad, trabajan de manera conjunta, aún siendo diferentes porque cada una cumple una función distinta, y además se agrega algo importantísimo, que nosotros conocemos lo que se nos da fenoménicamente, con lo cual lo en sí queda por fuera de la objetividad, ya no es objeto de conocimiento, es real pero no es cognoscible. De modo que el sujeto trascendental establece los modos como nosotros nos representamos las cosas y no el modo de ser de las cosas en sí.
y sensibilidad y entendimiento siguen siendo heterogéneas, actúan conjuntamente por la intercesión de la imaginación, esto es, estamos hablando ya de la crítica de la razón pura, y de modo que ahora entonces Kant tiene que resolver cómo mostrar que esas condiciones y en particular las categorías tienen referencia objetiva, se aplican a objetos reales y no son meras condiciones que quedan vacías porque no hay nunca nada de lo real que cumpla con ellas, que se adapte a ellas. Bien, en buena medida esta pregunta también está estimulada por la crisis escéptica de Hume, porque Hume es el que a Kant le hace observar que el sujeto tiene ciertas condiciones. Después lo vamos a ver bien cómo se puede comparar la respuesta de Hume y de Kant, pero ciertamente le hace observar que la justificación que tenía la metafísica dogmática de Leibniz y Wolff era insuficiente porque la razón no puede dar justificación para todos los conocimientos solo partiendo de sus propios principios, sino que necesita que se le dé un objeto en la experiencia, pero al plantear el inicio de algo dado para que haya conocimiento, presenta el desafío de cómo mostrar que se da verdaderamente una relación de conocimiento desde ese sujeto que tiene condiciones y ese objeto que se da. La salida de Hume fue escéptica, pero Kant no quiere llegar a eso. Es por eso que se esfuerza tanto en encontrar una verdadera solución en la deducción trascendental de las categorías. La versión final de la solución a este problema que propone en la segunda edición tiene una forma paradójica, porque en definitiva lo que dice es que las categorías tienen validez objetiva porque se fundan en la propia subjetividad. ¿Y cómo es esta manera de presentarlo? Bien, lo que presenta Kant es que el modo de conexión de las cosas en la realidad se corresponde con nuestra subjetividad porque hay un yo que acompaña a todas mis representaciones siempre. Una conciencia dispersa para Kant, con una sucesión de representaciones inconexas, no posibilita la posibilidad de conocimiento. No hace posible el conocimiento, perdón, como era el yo para Hume, ¿no? Por ejemplo, una conciencia dispersa, unas de percepciones, etc. El punto es entonces que debo ser consciente de que cada representación debe ir acompañada de ese yo pienso. A este yo pienso, a esa conciencia de sí mismo, que bueno, tiene a Descartes como uno de los primeros que lo pone muy fuerte sobre la mesa para una fundamentación de la metafísica, Kant le da un sentido trascendental. Entonces ese yo pienso es lo que él llama la unidad trascendental de la apercepción. Y eso es lo que da fundamento a la objetividad de las categorías. ¿Por qué? Porque esa conciencia del yo, esa conciencia de sí mismo, debe poder acompañar siempre a todas las representaciones, de modo que las condiciones para que se produzca ese acompañamiento se aplican siempre, necesariamente, a todas las representaciones, las cuales se unen en una experiencia única. Y entonces cada vez que se nos da un fenómeno, un objeto en nuestra experiencia, se le aplican esas categorías y conforman nuevamente una unidad de la experiencia. Bien, la experiencia entonces es un tema clave. El sujeto es un sujeto que establece cuál es la experiencia posible y aparece una fórmula muy conocida de Kant, que es la que dice que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no surge todo el conocimiento de la experiencia.
El punto es entonces, el conocimiento comienza con la experiencia porque es necesario que los objetos se nos den, se nos presenten, muevan nuestros sentidos y en parte produzcan por sí mismos representaciones. Si no hubiera nada que se nos dé en la experiencia, jamás habría conocimiento. Tiene que haber algo fuera de la razón que se nos presente. Y la razón no es capaz de crear el objeto. El objeto tiene que ser dado por fuera en la experiencia. Pero también es cierto que la razón necesariamente pone las condiciones para que algo pueda ser objeto y entonces sea posible para una experiencia para mí, para una experiencia posible en relación con el sujeto trascendental. De ahí que él dice que no surge todo el conocimiento de la experiencia, porque a priori descubrimos que hay condiciones que tiene el sujeto trascendental y esas condiciones ya no son dependientes de la experiencia, sino que son independientes de ella. Es decir, que tiene que haber tanto condiciones a priori que pone la razón como un objeto dado. Si no se diera el objeto, las condiciones quedarían siempre en un estado vacío y el conocimiento no existiría. Pero si no hubiera condiciones, nada podría ser objeto para mí. Tiene que haber algo que determine previamente qué es lo que puede ser objeto de una experiencia. Con lo cual, otra novedad que suscita el idealismo kantiano es un nuevo sentido de experiencia, construye una metafísica de la experiencia y entonces, en esta nueva mirada que propone Kant, la experiencia tiene formas que son determinadas a priori, como el espacio, el tiempo, las categorías, etc. Pero esto es pura forma, necesita un contenido o también, como se suele decir, una materia. Y esa materia viene de afuera, afecta a nuestros sentidos, es a posteriori. Así que hay una articulación de a priori y a posteriori en el concepto de experiencia que propone Kant. Como resultado de esto que venimos diciendo, lo que se sigue es que el sujeto trascendental constituye la objetividad en la medida en que establece, determina a priori las condiciones de posibilidad de los objetos en una experiencia, pero no crea los objetos, necesita que los objetos sean dados. Vamos ahora a profundizar en el significado del idealismo trascendental, un poco más. En este punto vamos a seguir muy de cerca una interpretación que ofrece Allison. Y este autor comienza su libro presentando lo que él llama una versión convencional del idealismo trascendental, que tuvo versiones ya en el momento inmediato, ni bien aparece la obra kantiana, fue leída por muchos en su momento en el siglo XVIII, en el siglo XIX, como una filosofía que cae en el escepticismo, más allá que Kant diga que no quiere caer en el escepticismo o que él no es un escéptico. Sin embargo, se la interpretó así, y también filósofos contemporáneos, como uno de los que cita ahí, por ejemplo, Allison, es un colega norteamericano, Strawson. Lo importante es que sostiene esa versión convencional, que es una interpretación del idealismo trascendental de Kant. Lo que dice esta lectura de la filosofía kantiana es que Kant afirma que las cosas en sí son incognoscibles y que por lo tanto lo real, que es lo en sí o lo neuménico, es incognoscible. Y por otro lado, que solo conocemos los fenómenos, es decir, las apariencias, lo que no es en sí. En esta interpretación está separado lo real como lo en sí, lo único verdaderamente real en el sentido estricto sería lo en sí, y los fenómenos serían meras apariencias pero no realidades. ¿Cuál es la conclusión a la que llega esta interpretación? Que finalmente Kant
es escéptico. ¿Por qué? Porque dice que lo real no lo conocemos y que solamente conocemos apariencias, es decir, fenómenos, pero esas apariencias no son realidades. Y por eso no hay verdaderamente conocimiento, y Kant, a pesar de lo que él quiere, no llega a escapar del escepticismo que él encontraba en Hume y que quería rechazar, resolver, superar. Bien, Allison piensa que esta versión convencional es inadecuada y la critica, y cree que el eje del problema que tiene esta interpretación o esta versión convencional está en que no distingue el sentido empírico y el sentido trascendental de la realidad y de la idealidad en la filosofía kantiana. En definitiva, el eje pasa por esto, que para Kant los fenómenos son reales como las cosas en sí son reales. Ambos son reales, pero son reales en distintos sentidos. Y como la versión tradicional no se da cuenta de que los fenómenos también son reales, cree que lo que se conoce no es real, porque es fenoménico y lo fenoménico no es real, y que entonces lo que verdaderamente debería ser conocido, que son las cosas en sí, queda afuera, entonces no hay verdadero conocimiento, ¿no? Él dice, bien, si Kant, ¿en qué caso hubiera sido escéptico? En el caso en que se toma la distinción entre real e ideal en un sentido empírico. Bueno, para que se entienda bien esta crítica es necesario hacer este cuadro que sintetiza la distinción de sentidos o acepciones que recoge Allison y que son la clave de su defensa del idealismo trascendental de Kant. Una parte de la defensa del idealismo trascendental de Kant que hace Allison en su libro pasa por esto, por sostener que Kant en definitiva no es un escéptico y que eso que él quería hacer, que era hacer una crítica al dogmatismo sin caer en el escepticismo, verdaderamente lo logró. Y entonces dice, para entender bien a Kant y no caer en los errores de esta tradición interpretativa, hay que tomar en cuenta que la palabra ideal y la palabra real, o que la idealidad y la realidad tienen distintos significados o acepciones o sentidos en la obra de Kant. En términos generales, algo ideal, como dice la primera línea del cuadro, es lo que depende de la mente, algo dependiente de la mente. Eso en el sentido general de la palabra ideal, lo que depende de la mente o está en nosotros. Mientras que algo ideal es independiente de la mente o está fuera de nosotros. Bien, ahora tomando ese sentido general podemos ir a un sentido más específico, que es el sentido empírico o la acepción empírica de la palabra ideal, tal como lo presenta Kant. Y entonces lo ideal es dependiente de la mente, porque eso es parte de la definición general de ideal. Pero ¿qué tipo de dependencia de la mente? Esos contenidos que tiene la mente individual. Por ejemplo, las ideas, como las entendían Descartes o Locke, ¿no? Esta idea de casa, este recuerdo de la casa, esta imaginación de la casa, muchísimas variedades, pero en definitiva son empíricas, esos contenidos mentales. Hay otro sentido de ideal, que es el trascendental y que es la gran innovación kantiana. Ya no un contenido empírico que depende de nosotros, esta casa, el recuerdo de la casa, etcétera, sino que es algo que depende del sujeto, de la mente, pero ahora como condición, ¿no? La mente pone condiciones necesarias y universales, es decir, a priori, del conocimiento humano. Y esto es ideal porque depende de la mente y tiene sentido trascendental porque impone condiciones. Esto
es lo que se conoce como la idealidad trascendental, que es un eje fundamental del conocimiento para Kant, ¿no? El giro kantiano justamente a lo que va es hacer un examen crítico de la razón para ver cuáles son sus determinaciones, sus condiciones. Bueno, cuando vamos por el lado de lo real, habíamos visto entonces lo real es algo independiente de la mente, está fuera de ella. Cuando hablamos del sentido empírico de lo real, son esos objetos que se dan a la experiencia, que afectan a los sentidos, que son accesibles intersubjetivamente y que son conocidos por la tradición filosófica, ¿no? El árbol que está afuera, la luz que está fuera de la mente, etc. Eso nos afecta a nosotros y Kant lo llama con un nombre específico que es fenómeno. Fenómeno porque se nos aparece, porque se nos presenta. A esto se llama realidad empírica, en el sentido kantiano, ¿no? No es una novedad de Kant, pero sí es una novedad señalar que lo que cumple con las condiciones del sujeto trascendental, con esa idealidad trascendental, es esa realidad empírica. Hay otro sentido de realidad, que es la realidad en el sentido trascendental. Y estos son los objetos no sensibles, los que son independientes de nuestras condiciones, porque justamente lo real es independiente es independiente de la mente, pero en el sentido trascendental es independiente de las condiciones de la mente, las condiciones a priori de la mente, mientras que los otros objetos simplemente son independientes de la mente, pero a su vez tienen la capacidad de afectarnos, entonces cumplen con nuestras condiciones. Esa realidad trascendental tiene el nombre de noúmeno o cosa en sí también, vamos a tomarlo del mismo sentido, a pesar de que hay algunas diferencias a veces para Kant, pero grosso modo no nos importa esa diferencia ahora. Los noúmenos o la realidad trascendental queda por fuera del conocimiento, por eso está en otro color, porque lo que está resaltado en el color amarillo, más o menos amarillo de este cuadro, es que en el criticismo de Kant, el conocimiento se constituye por la articulación entre la idealidad trascendental y la realidad empírica. El error de los que leyeron a Kant en la versión trascendental, en la versión convencional, era pensar que lo que debía ser conocido es esto, la realidad nouménica, pero dado que el sujeto trascendental pone condiciones, lo que determina que puede ser conocido es la realidad empírica, y lo trascendental queda por afuera, sigue siendo real, porque nunca niega que esa sea una realidad, que existan las cosas en sí, pero no están para ser objetos de nuestro conocimiento. Bien, de esa manera es como Allison sostiene que se refuta a esa concepción escéptica o esa interpretación escéptica de Kant, porque en rigor él lo que dice es, hagamos un giro, miremos cuáles son las condiciones del sujeto, y cuando examina críticamente a la razón, lo que encuentra es que las condiciones del sujeto son espacio, tiempo, categorías, etc. Y también en ese examen crítico advierte que hay fenómenos que se dan y que cumplen con ellas. Entonces el conocimiento ocurre, tiene lugar. El sujeto constituye objetividad y hay objetos que se le presentan y que cumplen con sus condiciones. Que haya otra realidad que quede fuera de esos límites de la objetividad no lo hace al kantismo, a la filosofía crítica escéptica, porque simplemente esa realidad trascendental no es una realidad objetiva en el sentido de que no está para ser conocida, es real, pero no es cognoscible porque el conocimiento es otra cosa, es eso que impone un sujeto trascendental y eso que cumplen los fenómenos. No hay nada de qué lamentarse
No hay nada que podía ser conocido y quedó afuera, porque lo que puede ser conocido se da, y son los fenómenos. Con eso justamente tiene nuevamente sentido hablar de esa nueva definición de objetividad y subjetividad. La gran astucia de Kant está en redefinir de qué se trata sujeto y concurrentemente de qué se trata objeto, de qué es cada cosa. Y en esa redefinición se establecen de entrada cuáles son los límites, no los límites de la realidad, sino los límites del conocimiento, porque justamente parte de la subjetividad y no parte de lo que está afuera del sujeto. Define la objetividad a partir de un sujeto y se empeña en mostrar que esa objetividad determinada por el sujeto no es un mero capricho que no tiene nada que ver con lo real, sino que hay algo de lo real que cumple con esas condiciones y que entonces conocemos lo real tal como se nos aparece, aunque no lo conocemos como es en sí mismo. Pero en la medida en que lo real cumple con esas condiciones, estamos conociendo algo objetivo, no estamos inventando, trastocando la realidad, ni tampoco nos quedamos con formas vacías a priori que impone un sujeto, pero que nunca se llenan porque no hay contenido, no hay materia externa a la razón o a la mente, no hay nada por fuera que lo pueda llenar a esas formas. Por último, retomamos estas conceptualizaciones que propone Allison porque nos sirven para terminar de cerrar una interpretación que es la que a mí me convence del idealismo trascendental y de paso también diferenciarlo de otra filosofía, fundamentalmente de la de Hume, que es con la cual Kant está pensando muy de cerca, que lo estimula a encontrar soluciones, a ver problemas de algún modo y a encontrar soluciones, ¿no? Allison dice que las condiciones que pone el sujeto trascendental pueden ser llamadas condiciones epistémicas o condiciones objetivas. ¿Qué quiere decir epistémico? Condiciones epistémicas, que son condiciones necesarias para la representación de un objeto o de un estado objetivo de cosas. No fundan no son condiciones para cualquier cosa, son condiciones para conocer, las que está examinando en la crítica de la razón pura. Y son condiciones objetivas, se las puede llamar también así, porque fundan la objetividad, es decir, establecen qué es lo que puede ser objeto, establecen a su vez de qué se trata el conocimiento. No son condiciones que fundan la realidad de lo que está fuera de la mente. Lo que sí establecen es qué es lo que tiene que tener algo para que pueda ser objeto de un conocimiento para este sujeto trascendental. Ejemplos de esas condiciones son el espacio, el tiempo, las categorías, más otras cosas que también están establecidas en la crítica de la razón pura, que nosotros no estudiamos muy de cerca. Y el exponente de esta noción de concepción epistémica es Kant, ¿no? Es una de las grandes novedades que propone su filosofía. Antes de Kant, entonces, como decíamos, Hume va en ese sentido en algún punto, pero el sujeto al que está hablando Hume es un sujeto distinto en varios sentidos, porque en definitiva Hume no está analizando introspectivamente cuando habla del entendimiento humano, no está analizando un sujeto que pone condiciones, está analizando un sujeto empírico, haciendo una introspección y viendo cómo funciona su psicología, cómo es el aparato cognitivo, cómo son sus mecanismos, cómo son sus aspectos, y da una descripción genética, va mostrando los pasos, cómo llegamos a armar una idea, cómo las vamos asociando, cómo actúa el principio de costumbre, los principios de asociación de ideas, da explicaciones empíricas a partir de ejemplos, de experiencias. Una vez que hemos tenido ciertas experiencias en nuestra vida, él hace una introspección
para ver cómo ese sujeto empírico que conoce hace asociaciones, forma ideas, etc. Este es un sujeto situado, un sujeto que ni siquiera tiene la pretensión de una universalidad absoluta, porque Hume mismo reconoce que está hablando de la generalidad de los casos. Hasta él mismo a veces da contraejemplos de su propia teoría, por ejemplo, cuando habla de que toda idea simple es copia de una impresión simple, ¿no? Como acuérdense del ejemplo del matiz del azul. Y dice, bueno, esto puede ser una excepción a esta descripción que estoy haciendo de cómo funcionamos. Y es un sujeto empírico, entonces estamos hablando de las condiciones psicológicas. Y ejemplos de esto son los principios de asociación de ideas, uno de los cuales es el de la causalidad, o el principio de hábito-costumbre, o el principio de copia. Son condiciones psicológicas que explican por qué no formamos la idea de la causalidad, por qué no formamos la idea de la identidad personal, etc. Kant está movido por esta iniciativa de Hume, está inspirado, pero cree que esa apreciación que hace Hume debería generalizarse a muchos otros conceptos, no solamente al de la causalidad, no solamente al de yo o a la idea de sustancia, sino que debería aplicarse al de categorías como posible, imposible, unidad, pluralidad, sustancia, accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y además no quiere basarse en un sujeto que tiene experiencia para después hacer una descripción psicológica de sus procesos. No es al yo empírico al que apunta, sino un yo previo a la experiencia. Por eso es un yo trascendental. Y ese yo trascendental es el que fija la objetividad. Y de esa manera Kant piensa que evita caer en el escepticismo en el que cayó Hume, porque ese sujeto, antes de toda la experiencia, es el que define qué condiciones debe tener algo de lo real para que pueda ser objeto para nosotros. Mientras que Hume hace ese análisis psicológico, muestra cómo hay ideas difíciles de explicar, oscuras, y cómo esas ideas no necesariamente se corresponden con impresiones originarias, con lo cual el punto de llegada de Hume, el resultado de esa indagación, es el escepticismo respecto a la causalidad y algunas otras ideas respecto de los hechos, mientras que para Kant es posible salir del escepticismo en el que cayó Hume. Otras condiciones mucho más sencillas para explicar, que también aparecen en Kant, son las lógicas para el conocimiento. Y estas condiciones son reglas para pensar y para hacer inferencias válidas, ¿no? Entonces ahí aparecen el principio de no contradicción o el principio de identidad, y Kant en ese punto no hace nada más que retomar esas reglas de la lógica clásica, e incluso hasta usar varias de las cosas que hereda de la lógica clásica, por ejemplo, para construir la tabla de las categorías a partir de la tabla de los juicios. Pero en definitiva, la gran novedad del idealismo trascendental de Kant son estas condiciones epistémicas que fundan la objetividad desde el sujeto trascendental. Con esto terminamos la clase.